Buenas tardes. Empezamos la clase de hoy iniciando con la presentación de un texto que se llama Derecho, Poder y Verdad, una mirada arqueológica desde la obra de Michel Foucault. Texto que aparece publicado en academia.edu del profesor José Wilson Márquez Estrada. Lo pueden consultar ahí. En términos generales decimos que Foucault concibe la filosofía política en la perspectiva de Kant como proyecto filosófico. Foucault había hecho su tesis de grado con Georges Canguilhem en la Escuela Normal Superior de París sobre la historia de la locura, que luego fue publicado como libro en 2 tomos. Pero su tesis doctoral la hizo sobre Kant, Antropología de Kant. Es el texto de Foucault con que se graduó en el doctorado, pero es importante tener en cuenta en ese sentido de que Foucault tiene 2 grandes influencias filosóficas, bueno, diríamos 3, una en la historia de las ciencias que viene del colegio, de la Escuela Normal Superior, donde tuvo maestros como Georges Canguilhem. Otro es la lectura que hace del año 1964-1968 de manera autónoma, una autodidasis, un trabajo que hace Foucault en la lectura de Nietzsche. Y la tercera gran influencia en el pensamiento de Foucault es Manuel Kant, el filósofo racionalista alemán. Entonces Foucault concibe la filosofía política en la perspectiva de Kant como proyecto filosófico, igualmente bajo la perspectiva de Nietzsche, con relación al desarrollo, con relación al derecho y al racismo, que dice que son una construcción histórica y cultural, tanto el derecho como el racismo, que lo va a desarrollar en 2 cursos en el Colegio de Francia. Uno se llama Defender la Sociedad y el otro se llama Genealogía del Racismo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya habíamos dicho anteriormente, el profesor Foucault, la obra del profesor Foucault aparece en 2 grandes dimensiones. La dimensión de la obra que él se sentó a escribir como tal, que es preparada y trabajada por él directamente, y la segunda que aparece después de su muerte en el año 84, que son los cursos del Colegio de Francia, que fueron grabados por los estudiantes y luego publicados. Algunos de ellos los alcanzó a corregir él y otros prácticamente quedaron sin corregir y luego finalmente fueron publicados como tal. Foucault entonces es uno de los grandes críticos de la cultura occidental, de su corpus axiológico, sus cuerpos de valores con relación a lo que llama él las verdaderas intenciones del poder. Volvemos a repetir entonces que Foucault está formado en el pensamiento de la sospecha, con preguntas como cuáles son las condiciones de posibilidad del derecho, del racismo y del biopoder. Foucault entonces plantea una investigación permanente sobre estos 3 ejes, donde él parte de la observación. La observación en investigación, dice Foucault, es una construcción. Hay una falsa creencia, dice él, de que el historiador reconstruye realidades objetivas del pasado. Eso para él es falso. Y que el filósofo construye hermosas ficciones, también para él es falso, no tiene ningún sentido. La metodología que plantea Foucault para los filósofos como para los historiadores es trabajar en los archivos. Parte él de un problema actual y luego hace su genealogía, su análisis a partir de una cuestión del presente. Y es desde el presente que se remite él necesariamente a lo político. Entonces la propuesta de Foucault es diagnosticar permanentemente ese presente. Entonces, para Foucault la filosofía es enteramente política y totalmente historiadora. Eso es importante. La política es inmanente a la historia. La historia es indispensable para la política. Por eso para Foucault es necesario ligar el trabajo filosófico con la filosofía, redefiniendo los conceptos como tal. Entonces le propone a los historiadores una gran formación en el ámbito de la filosofía, porque es el diálogo con ella directamente la que le permite a los historiadores, construir de alguna manera sus propuestas, sus luces investigativas y sobre todo sus senderos de indagación en los archivos. Desde Nietzsche la filosofía tiene la misión desmitificadora y ya no se dedica únicamente a proclamar verdades, dice Foucault. Hay que diagnosticar el presente. Hay que meter la pica o la vara de la investigación en los temas del presente, dice él. Entonces, en ese sentido,
el presente ensayo es una introducción a lo que para Foucault es el derecho y en esa perspectiva qué es el racismo, en la perspectiva de biopoder, en un enfoque genealógico e histórico. Entonces, el derecho y el poder de alguna manera van ligados para Foucault y son condiciones y límites del derecho con relación al poder. Es fundamental entenderlo así. Son invenciones históricas ambas que dependen del contexto cultural de las relaciones de la afuera o de relaciones de fuerza más bien de carácter sociopolíticas y de las tecnologías sociales del poder. Entonces, el derecho y el poder son construcciones históricas que se ligan una a la otra y que la una impacta necesariamente a la otra en una relación bipolar de correspondencia directa. Entonces, los avances con relación a una genealogía del derecho implican también avances con relación a una genealogía del poder. Entonces, en toda sociedad, dice Foucault, necesariamente hay unos códigos del derecho y necesariamente esos códigos del derecho están conectados con unos códigos del poder. Entonces, para Foucault, la idea de que el tiempo y el espacio no son formas de conocimiento, rocas sobre las que se fija el conocimiento, es una idea absolutamente inadmisible. Igualmente, el derecho moderno y sus relaciones con diferentes contextos históricos son necesarias para entender su papel en los procesos de formación de las sociedades contemporáneas. Entonces, para Foucault es importante tener en cuenta que la sociedad se forma también a partir de las relaciones que tiene el derecho con ese poder y con esa sociedad. El derecho entonces transforma la vida, el derecho entonces transforma la realidad. Entonces, a partir del derecho surgen dinámicas de transformación de los seres humanos, de los espacios donde los seres humanos se mueven, de las instituciones donde los seres humanos transitan. Eso es importante. Pero hay que tener en cuenta que ese derecho solo, sin ninguna ligación a los análisis sobre el poder, no tiene sentido. La idea es entender que ese derecho tiene un efecto de poder y que esos efectos de poder inciden sobre el derecho. El derecho es en tanto que universal, antropológico como tal, y en ese sentido es importante ligar el derecho a la vida del hombre. Es una construcción cultural de cada experiencia, en particular de los colectivos humanos, vinculado con unos regímenes de saber. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que el derecho se nutre de los regímenes de saber y en esos diagramas y dispositivos del saber y en esos diagramas y dispositivos del poder, el derecho se mueve como pez en el agua, que de alguna manera le complementan su discurso, se lo nutren, se lo confrontan y se lo desarrollan. Entonces, el derecho es un instrumento necesariamente, dice Foucault, vinculado a la dominación. O sea que allí no estamos muy lejos de la concepción que tiene Marx sobre el derecho. El derecho para Marx es una construcción de parte de la burguesía para someter en el régimen capitalista al resto de la población. Entonces es un instrumento de dominación. Para Foucault también en ese sentido tiene la misma connotación. Entonces, el derecho como instrumento de dominación es en constante construcción según las necesidades del poder, que cumplen el papel de legitimar la dominación, configurándose como el más elevado dispositivo de control social y una función de Estado clara y definida. O sea, el derecho es el instrumento clave para entender las relaciones de dominación en una sociedad. Y en ese sentido, esas relaciones de dominación están legitimadas por el poder, por el poder del derecho y por el derecho como tal. Entonces, para Foucault es el dispositivo de mayor elaboración de control social. Y estamos hablando del derecho en todas las áreas del derecho, no solamente el derecho penal, que es el que te manda para prisión, sino el derecho administrativo, el derecho civil, etcétera, etcétera. Entonces, la construcción del aparato legal que está vinculado al ordenamiento jurídico constitucional de las naciones y de los pueblos está ligado necesariamente con unas relaciones de poder y de dominación en esta perspectiva. Entonces, se trata de control social en todas las áreas. Entonces, en todas las áreas de la vida social, de la vida cultural, de la vida económica y política, el derecho tiene una incidencia de controlar esas relaciones y sobre todo de incidir sobre esos sujetos. En el término de ligar, según sus concepciones,
una idea de conducta con una idea de norma. Pues las conductas están normatizadas por el derecho y entonces usted como sujeto sabe que hay conductas que marcan una línea de prohibición y otra de aprobación, como en el derecho penal. Entonces hay unas conductas que se castigan, que se llaman conductas punibles, y hay unas conductas aceptadas por la sociedad. Entonces, igual en todas las áreas de la estructura jurídica y normativa de una sociedad. Entonces, el derecho en ese sentido también es una realidad transnacional que está orientada por su ser, diríamos, y su deber ser, que debe ser construido por las naciones. La tensión entre el ser y el deber ser del derecho ha sido tematizada con diferentes nombres. Se llama normalidad, normatividad, facticidad, validez, etc. Para Foucault, el derecho entonces no es más que las relaciones de fuerzas inscritas en normas e instituciones. Entonces, las prácticas judiciales y jurídicas constituyen diferentes subjetividades vinculando al derecho, desde los diseñadores de la normativa, los operadores judiciales, pasando por los doctrinarios, hasta llegar a los usuarios de la juridicidad. Entonces, la norma construye subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? La norma y la estructura del derecho construye sujetos, seres humanos que están de alguna manera diseñados por esa normatividad. O sea, que hay una incidencia directa del discurso del derecho con el discurso del poder en la construcción de esos sujetos, o sea, en las subjetividades. Y finalmente en la ética que es la forma del ser moverse, diríamos, en sociedad. Es decir, una ética constituye la esfera íntima del ser humano y hasta allá llega el derecho con su poder legislativo. Entonces, el derecho es una técnica de objetivación de juicios, conectado directamente al contexto histórico y cultural, vinculado a las relaciones de fuerzas sociales que le posibilitan estabilidad y fijeza. Son una clara función social, o con una clara función social, condicionada por un régimen de verdad, impuesto desde el poder y legitimado desde el saber. O sea, lo primero que se hace cuando estamos construyendo el orden del discurso en una sociedad, o sea, el orden en la manera en que los seres humanos se van a mover en esa sociedad, es el derecho. Eso es lo primero, porque cuando se hacen las grandes revoluciones políticas que quieren hacer transformaciones sociales, económicas y culturales de una sociedad, lo primero que se transforma es el orden legal, el ordenamiento jurídico como tal, porque desde esa perspectiva se va a canalizar toda la intención de transformación, todo el ideario político, todo el ideario ideológico de dominación que se va a establecer y de hegemonía en términos políticos que se va de alguna manera a construir. Y lo hacen tomando el derecho como instrumento. Eso es muy importante. Recuerden, nosotros los historiadores sabemos que los órdenes sociales y las intenciones de construcción de ordenamientos sociales republicanos en el siglo XIX para el ámbito latinoamericano empezaban con una carta constitucional. Ahí se ve la intención que del ordenamiento constitucional se pretendía construir sociedad, construir nación, construir Estado. Eso es muy importante. Entonces, en ese orden de ideas, el juicio se funda en una forma histórica de veredicción. Obvio que el derecho está conectado con verdades, con orden de legitimación y de regímenes de verdad. Eso es importante. En unos regímenes de producción de verdad, con sus correspondientes figuras de saber y de poder en el ámbito de lo jurídico. Entonces, el derecho necesita esos regímenes de verdad para poder de alguna manera legitimar su acción. El derecho, entonces, no designa ninguna esencia que la teoría debiera reflejar, sino unas prácticas jurídicas históricas determinadas que son indisociables de una determinada forma de racionalidad que las hace inteligibles, las organiza y les fija objetivos. En el tejido del derecho, entonces, se encuentra instalado el poder disciplinario. Eso es lo más importante en estos temas que estamos relacionando hoy, que el tejido del derecho está instalado en regímenes de poder disciplinario, porque se disciplina es con la norma, se disciplina es con el derecho, que se manifiesta de manera micro también en penalidades específicamente diseñadas para sujetar a los individuos a un aparato normativo. Entonces, uno en la microfísica del poder se encuentra en diferentes ordenamientos micro
donde se mueven los sujetos a baja escala de ordenamientos normativos. Llegas a la empresa, te dan tu ordenamiento normativo. Llegas a la universidad, tu ordenamiento normativo. Llegas a la prisión, tu ordenamiento normativo en el hospital. Entonces, esas construcciones de micropolíticas y de microorganizaciones jurídicas implican de alguna manera unas pujas de la microfísica del poder entre los sujetos que quieren dominar y los sujetos que se resisten a ser dominados. O sea, de la escala macro, de la escala macro del derecho en el orden constitucional se baja a unas escalas normativas en la vida micro, donde los sujetos también están amarrados a esas intenciones del derecho. Entonces, el ser humano se mueve en esas escalas macro que tiene que ver con el ordenamiento jurídico institucional de una nación y escala micro con ordenamientos normativos que tienen que ver con la vida microfísica de los sujetos. Obvio, en la familia también hay normativas. El papá dice, bueno, en esta casa se cena a esta hora, en esta casa después de esta hora no se puede salir, en esta casa a fulano le toca hacer esto, a pegarnos esto. Entonces, orden normativos en la familia. Entonces, el ser humano se mueve en esas redes de ordenamiento normativo, de lo micro a lo macro. Igualmente se trata de regular por medio de una serie de estrategias de normalización la vida de las poblaciones en un devenir cultural y biológico. Esto ya es el biopoder, o sea, el ordenamiento que se pretende establecer en la vida de las poblaciones implica mecanismos de control y de sujeción de esas poblaciones que implican de alguna manera unas construcciones desde el derecho y unas construcciones desde el poder, que eso es lo que Foucault denomina biopoder, que está de la mano con las biopolíticas de los estados. Bueno, finalmente entonces para Foucault el derecho está transido por la historia, por los diagramas de poder históricamente constituidos que se establecen en la cultura, que operan como un dispositivo ordenador y que está articulado con una red de saberes que tienen en su centro al hombre y a la sociedad. El derecho entonces está constituido en un entramado de prácticas que intervienen y direccionan el devenir de los seres humanos, desde sus espacios hasta su conducta, en el ámbito de lo público como en el ámbito de lo privado. En el perspectivismo genealógico no hay interpretaciones jurídicas objetivas ni inocentes, todo está calculado. Entonces, finalmente, en el derecho en perspectiva semiológica implica que como tal hay una construcción simbólica por donde transita el poder y por donde transita el derecho. El análisis genealógico con relación al derecho nos permite ver prácticas alternativas de derecho y costumbres jurídicas silenciadas por regímenes de producción de verdad dominante en un momento histórico determinado. Entonces, lo que decimos, las transformaciones en el campo del orden del discurso de una sociedad a la otra implica de alguna manera imposiciones desde el derecho que son imposiciones poderosas, imposiciones desde el saber que son imposiciones de alguna manera discursivas que tienen su fin en la construcción de sociedades, en el diseño de los sujetos, en la subjetivación como tal. El derecho moderno es un dispositivo disciplinario sobre todo, organizado como una forma específica de normalización relacionada con dispositivos de seguridad propios de la biopolítica y de gubernamentalidad propios del Estado moderno. Entonces, la gran diferencia entre el derecho moderno y el viejo derecho del antiguo régimen es que el derecho moderno es por esencia disciplinario, es por esencia panoptista, porque desde el derecho construimos la observación permanente, desde los diferentes instrumentos, diríamos, institucionales del derecho se observan a los seres humanos y a las poblaciones como tal. Entonces, el derecho para Foucault debe ser entendido como el campo permanente de relaciones de dominación y de técnicas de sujeción. Finalmente, define Foucault el derecho de la siguiente manera. El derecho es el instrumento de la dominación que se transmite y hace funcionar relaciones que son relaciones de soberanía, no son relaciones, perdón, de soberanía, sino de dominación. El derecho está relacionado únicamente con la ley y con su conjunto de aparatos institucionales reglamentados que aplican el derecho, reglamentos que aplican el derecho como tal. Igualmente relacionando múltiples formas de dominación y de técnicas de sujeción poliformas y de los procedimientos de sujeción como tal. Igualmente esta relación permite captar el poder en sus formas más
regionales y más singulares, y también las más locales, donde se prolonga más allá, el derecho. Entonces, en pocas palabras, la más mínima norma de una institución nos permite ya entender las relaciones de poder que se mueven en esa institución. Usted quiere entender en el siglo XIX cómo funciona un aparato escolar, una institución, por ejemplo, de educación masculina o femenina en Cartagena en el siglo XIX. Mire, nada más el reglamento interno, lo que nosotros llamamos las normas del colegio como tal, el ordenamiento jurídico del colegio como tal, qué está prohibido y qué está permitido. Y usted ya sabe ahí de una vez cuál es el régimen de poder que se está instalando y qué busca ese régimen de poder, qué categoría o qué nivel de dominación, de sometimiento de los sujetos se pretende construir desde ese régimen normativo. Eso es importante, no podemos ser entonces ingenuos con eso. No hay signo jurídico inocente. El derecho es una reinvención constante relacionada con las prácticas judiciales. Son una interpretación de interpretaciones, reexamen de producciones de sentido. No existe una norma o un ordenamiento normativo en su realidad y objetividad. Todo es construcción subjetiva y todo está fríamente calculado de alguna manera relacionado con el poder y con ese ordenamiento del poder, es decir, con ese orden del discurso del que estábamos hablando. El derecho, más que una estrategia cultural de regulación social, de normalización, de disciplina y de seguridad, es un instrumento poderoso de dominación y de sujeción, donde se oculta y se minimiza el poder. El poder está mimetizado en el derecho, el poder está escondidito detrás del derecho. No es sino usted hacer la disección del ordenamiento jurídico para usted encontrar detrás de él el poder como tal. ¿Qué le da vida? El derecho moderno, entonces, es un constructo jurídico, dice Foucault, de mayor elaboración, donde se materializan los idearios del Estado, desde donde se orienta el funcionamiento cotidiano de la burocracia, los rituales procesales de justicia, la vida cotidiana, las intervenciones sobre los espacios públicos, las formas de reprimir la transgresión, todo está ahí en el derecho como tal, en ese constructo jurídico. Finalmente, entonces, con relación a las prácticas y formas del derecho desde donde se administran los individuos y las poblaciones, se construye una interpretación, una genealogía de lo que es la imposición de conductas sociales basadas en la idea de un deber ser y las sanciones jurídicas que hacen imputables ciertos comportamientos que vayan a transgredir más bien ese ordenamiento jurídico en torno a un principio, es el principio de la soberanía del cuerpo social. Eso es importante. Entonces, con esto termino esta introducción. Los invito a que lean el texto, que como ya dijimos, está en academia.edu. Esto simplemente es una presentación en grandes líneas, una invitación a futura lectura de estos temas del derecho, el biopoder y sobre todo los regímenes de verdad. Muchas gracias. Ahora sí paso a darle la palabra a cada uno de ustedes para que nos hagan la presentación de la tesis sobre historia de la psiquiatría